estamos con Paola Tapia, directora de Transporte Metropolitano. ¿Cómo está? Hola, gracias por venir a acompañarnos este día. Bueno, ¿tiene información respecto de lo que estábamos dando cuenta? ¿Son protestas, manifestaciones? Efectivamente, estamos nosotros monitoreando. Nosotros tenemos, para que las personas lo sepan, un centro de monitoreo de buses. En ese centro de monitoreo de buses estamos en contacto permanente con Metro y estamos al tanto de la situación que se ha dado específicamente en dos estaciones a esta hora de la tarde. Baquedano, una de ellas es Baquedano y Católica. Baquedano, ojo, para ser muy claro, está habilitado para todas las combinaciones, está también habilitada para la línea 5 y en el caso de la línea 1, por precaución, se mantiene cerrada, lo mismo que ha sucedido en Universidad Católica. ¿Son protestas que tienen que ver con el alza del valor del transporte público? Nosotros lo que hacemos es un monitoreo del funcionamiento, ¿ya? Hacer una calificación de lo que está ocurriendo. La verdad es que preferimos que eso lo hagan las autoridades competentes, en este caso en particular el Metro y también Carabineros, pero lo importante es reforzar el mensaje. La red está en general en más de un 98% operativa y vamos a seguir vigilando que eso siga ocurriendo. Bien, tenemos una última actualización. Ahí está el último post que hace Metro de Santiago a través de su cuenta a las 3:40. Dice que se retoma el servicio en la estación Universidad Católica, entonces quedaría pendiente la estación Baquedano. Solo en combinación línea 1 porque línea 5 está operativa. Bueno, es que es inevitable preguntárselo porque uno se remonta a lo que ocurrió con esa alza famosa de los 30 pesos que generó en todo un estallido social y que parte también con movilizaciones en el metro, ¿no? Estamos a puertas de una nueva alza del transporte público que, según los expertos, tendría que haber sido de 20 pesos. Finalmente el gobierno los desoye y congela la tarifa y el alza va a ser de 10 pesos nada más, ¿no? Sí, ahí hacer una precisión importante. Estos son procedimientos legales establecidos. Hay un panel de expertos creado por ley para establecer trimestralmente, por eso la fecha, trimestralmente, cuál es su propuesta respecto del tema de tarifas. En este caso, el día miércoles 10 de julio, nosotros como ministerio, el ministro recibe esta resolución del panel de expertos y a partir de eso se toma la decisión también dentro del marco legal de poder congelar las tarifas. ¿Por qué se toma la decisión, Paola? Bueno, primero señalar que esta alza se debe a una situación que es evidente para todos, que es el aumento de la inflación, del valor del diésel, del valor del dólar, entre otros factores, también de la mano de obra. Entonces, frente a eso, se generan estos cambios que son propuestos por el panel de expertos y tal como lo expresaba nuestro ministro Juan Carlos Muñoz, él es llamado por el presidente de la República para buscar el mecanismo que está previsto en la ley para generar una contención. Esto es un esfuerzo fiscal importante, pero con una visión como gobierno de que debemos ser serios y responsables, por eso es que se suben 10 pesos la tarifa, pero de que había que limitar y contener este gasto, particularmente en este invierno que ha sido bastante duro. O sea, en el fondo, el gobierno decide no escuchar lo que proponen los expertos de aumentar en 20 pesos y decide aumentarlo, pero solo en 10 pesos en virtud de que se ha encarecido el costo de la vida este invierno para los chilenos. ¿Es así? Lo que decide es, en virtud de las facultades legales, limitar el alza de tarifa. La ley de congelamiento expresamente lo establece, Karin. Dice, el presidente puede establecer límites parciales, que fue lo que se hizo. Ahora, Paola, usted dice, bueno, hay que ser responsable, pero ¿no le parece que también es de alguna forma irresponsable no escuchar lo que dicen los expertos? Porque, bueno, por algo hay un panel de expertos que es quien establece los cálculos de la inflación, del dólar, del combustible, para establecer el alza. Entonces, que el gobierno no lo haga, se lo pregunto porque estamos teniendo el ejemplo de lo que ocurrió con la luz, que estuvo congelada también durante mucho tiempo y que ahora de golpe viene el alza, porque finalmente esta alza en algún minuto se va a concretar y va a llegar de todas maneras para todos los usuarios del transporte. Bueno, recordemos que la facultad del presidente surge en el año 2019. Legalmente ese año se establece esta potestad y si nosotros calculamos lo que ocurrió desde el 2019 a la fecha, es que se han congelado en total 240 pesos por el gobierno anterior y también por el actual gobierno. Todo eso, de nuevo, se ha hecho de cara a la ciudadanía porque los gobiernos tenemos que ser conscientes también de la situación que viven las personas. ¿Y de dónde sale ese dinero? Porque en el fondo igual lo terminamos pagando todos los chilenos, ¿no?
Absolutamente, por eso hacemos un llamado también a pagar la tarifa. Y eso es bien ¿Cuánto importante. debería costar el pasaje hoy día, Paola? Hoy día el pasaje, si nosotros, primero, súper importante, el 2009 se crea la ley de subsidio. La ley de subsidio hoy día cubre el 65% del total de los costos del sistema. Ese 65% es con recursos fiscales. El 35% restante es lo que se cubre con el pago de la tarifa. Bien, dicho eso, reforzar en países, en Europa y sin ir más lejos en Estados Unidos, en nuestros vecinos, los subsidios son mucho más altos. Incluso en algunos casos llegan a un 90% de recurso fiscal. ¿Y por qué? Si esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque queremos promover el transporte público, queremos que la gente utilice el transporte público, queremos que se baje del auto, use el transporte público. Bueno, pero eso se hace tal vez con un buen servicio, con un buen transporte público, para que la gente finalmente decida usarlo y no seguir utilizando el automóvil, por ejemplo. Absolutamente, y por eso te quiero reforzar algo. 5.5, la nota más alta en calidad de servicio, es la que obtuvimos en el año 2023 en el servicio de transporte público. ¿Cuánto debería costar el pasaje? No me contestó. Sí, perdón. Entonces, no terminé la idea precisamente porque me preguntabas otra cosa. Muy bien, vamos rápido con las preguntas y respuestas. Importante, si hoy día no existiera subsidio, tendríamos una tarifa que superaría el doble de la actual. Entonces, claramente estamos hablando de más de 1.500 pesos que debería costar el pasaje si no existiera subsidio estatal. Entonces, ¿para qué existe un panel de expertos, Paola? Bueno, el panel de expertos está muy bien que exista. Es un cuerpo autónomo, independiente, creado, perdona el preciosismo jurídico, artículo 14 de la ley de subsidio establece expresamente que ese panel resuelve cuál es el aumento de tarifa. Pero contrario sensu también hay que escuchar cuál es la atribución legal que tiene el presidente de poder revisar esa situación. Y en este caso se ha logrado mantener un equilibrio que es súper importante. ¿El equilibrio entre qué? Escuchar la voz del panel de expertos y incrementar en un 10%, pero también la necesidad de la ciudadanía limitando estos 10%. La veo muy bien con las cifras. ¿Cuánto cuesta que el precio del pasaje no suba 20, sino que 10 pesos? Muy importante. ¿Por qué nos ves bien a la cifra? Porque yo como la veo muy bien con los números. Como gobierno, y fíjate que yo soy abogada, pero como gobierno, nosotros lo que hemos hecho, no estamos improvisando, Karim. Ese es el mensaje. No, es que nosotros a lo que quiero ir al fondo de la pregunta, para allá la quiero llevar, es de dónde va a salir la plata, sí, porque en el fondo la plata sale del bolsillo de todos los chilenos igual. Por eso quiero hacer esa precisión. Nosotros no estamos improvisando, nosotros mes a mes nos reunimos con el panel de expertos, revisamos las cifras y las compartimos con el Ministerio de Hacienda y con DIPRES para ir monitoreando esta situación. Y hoy día podemos decir muy responsablemente que son 6 millones de dólares los que establecen esta diferencia que hoy día se pueden implementar con estos recursos fiscales y que luego, en el trimestre siguiente, de acuerdo a lo que establece la ley, vamos a seguir analizando responsablemente y de cara a la ciudadanía cómo seguimos. 6.000 millones de pesos. Dólares. 6.000 millones de dólares. 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Ese es el costo. Ese es el costo. Que no suba 20, sino que 10 Así pesos. ¿Y de dónde sale esa plata? Bueno, esa plata, al igual que sucede cada vez que se toman este tipo de medidas, se realiza una reasignación presupuestaria de las distintas áreas, obviamente incluyendo también transporte del ministerio. ¿Por qué? O sea, son porque es factible. Dineros que se dejan de usar en otras necesidades. En otras necesidades, pero que está autorizado y que por lo tanto se puede utilizar. Y no es un error en virtud de lo que acabamos de ver que pasó con el costo de la luz, por ejemplo, ir arrastrando un aumento, ir subsidiando algo que tiene que ir por el mercado, digamos, subiendo de precio, que el gobierno decida congelarlo, porque en algún minuto eso tiene que explotar, tiene que reventar y el costo lo tiene que pagar alguien. Por eso es importante esta decisión, porque esta decisión lo que marca es un equilibrio. No es que digamos sube cero, decimos vamos con 10 pesos, mantenemos el equilibrio, por este momento nosotros suplimos esa diferencia y, muy importante, luego seguimos observando lo que, de acuerdo a la ley, trimestralmente nos va indicando el panel de expertos. ¿Y ese panel de expertos quiénes lo conforman? ¿Quiénes eligen a esas personas? Porque si usted me dice que tendría que costar 1.500 pesos y que estamos peleando si sube 10 o no, no marca mucha diferencia, ¿no? La verdad es que para nosotros es súper importante destacar la labor del panel de expertos. Vuelvo a decir, fue creado en la ley del año 2009. La primera elección del panel se hizo a fines del 2009, comienzo del año 2010. Son 2 miembros que son elegidos a través del sistema de alta dirección pública y hay un miembro que es elegido a través de las facultades de ingeniería, de economía del país. Por lo tanto, es un panel
técnico, reitero, da cuenta de la autonomía. Nosotros trabajamos permanentemente con ellos y quiero dar un ejemplo. Mira, hay una situación muy concreta y la voy a poner porque no tiene que ver directamente con el alza de tarifa, pero sí a propósito de algunos comentarios, porque evidentemente esto, que es un tema serio, a veces también es utilizado por algunas personas para crear falsas noticias. Nosotros implementamos el año pasado los primeros 10 buses eléctricos de 2 pisos. Esos 10 buses eléctricos llegaron para los Juegos Panamericanos. ¿Bien? ¿Sabes cuál es la nota que le puso a las personas para promover el uso del transporte público? Les puso un 6,9. ¿Sabes cuál es la evasión que llegó a tener en ese momento? Muy inferior al 5%. Entonces, ¿qué es lo que dijo el panel en la sesión de marzo? Dijo, quiero dejar constancia que estos nuevos buses eléctricos, estos 10, no implican costo adicional para el sistema, no implican alzas en las tarifas. Entonces, te quiero dar un ejemplo del análisis técnico que hace el panel de estas decisiones. Ahora, mire, usted acaba de tocar un punto que es muy importante y que lo han dicho los expertos también, ingenieros en transporte, respecto de que ellos acusan que ha habido una mala gestión, concretamente del gobierno, que no han sido capaces de frenar los altos índices de evasión, que alcanzan en un 40% en la región metropolitana. Y el precio sube para todo el país. ¿No es injusto también que las otras ciudades de Chile tengan que asumir el costo de una mala implementación de una política en la zona central del país? Bueno, primero la verdad es que vuelvo a destacar que hoy día no tenemos una mala política de transporte público. La ciudadanía me refiero no controlar la evasión, que alcanza un 40%. Me parece que es altísimo. No sé si usted comparte eso. Sí, nosotros, reitero, tenemos un 5,5, que es la nota más alta que hemos tenido en la historia de esta medición. En materia de evasión hay un desafío, sin lugar a dudas. Nosotros no hemos dicho vamos a esconder. ¿Cuál es el índice que hubo en el primer semestre del 2023? 45,8%. Implementamos... 40% de evasión es que casi, por eso se podría entender tal vez por qué el pasaje debería costar 1.500 pesos y hay que subvencionarlo con reasignación de recursos de otras carteras, porque si de 2 personas una sola paga el pasaje, obviamente no se va a financiar esto, ¿no? Tal vez el foco debería estar puesto ahí, en que la gente, controlar el pago del pasaje. Absolutamente. Y por eso te quiero contar que el ministro de Transporte, nosotros nos reunimos con más de 20 expertos en transporte y unánimemente esos 20 expertos que nos dijeron que estaban muy de acuerdo con el plan antievasión que creamos el año 2023. Y ese plan antievasión está dando sus primeros resultados. Logramos disminuir de un semestre a otro 6 puntos porcentuales. Hoy día estamos en, te decía yo, un 45,8. El primer semestre del 2023, segundo semestre 39,8. ¿Es eso suficiente? No, obviamente claramente que no. ¿Cómo se hace para reducir la evasión? ¿Qué medidas se pueden implementar? ¿Cómo lo han hecho otros países? Nuestro programa, y fíjate, también muy importante para que las personas estén informadas, nos hemos reunido con autoridades, por ejemplo, Nueva York, Washington, que tienen un sistema de transporte muy similar en número de habitantes, en número de red de metro, en número de buses, 40% de evasión. Entonces, este es un problema que se generó sobre todo después de la pandemia, en que las personas, por ejemplo, en esa ciudad, en algunas se implementó que las personas podían simplemente acceder al transporte público y no pagar su pasaje. Entonces... No sé, a ver, incluso los llevan detenidos a los que no pagan los pasajes. Depende del país, depende de la ciudad. Unidos, usted puso como ejemplo Nueva York, por ejemplo, alguien que es sorprendido saltándose un torniquete del metro, llega la policía y lo toma detenido. Nosotros hemos sido súper también exigentes en esa materia y me gustaría contarte, para contestar la pregunta, el programa antievasión tiene 5 pilares. Uno de ellos es mayor control y ese va de la mano de lo que sucede en otros países. ¿Qué hemos dicho? Vamos a duplicar la cantidad de controles y hoy día tenemos 300.000 controles comprometidos para este año. Segundo, zonas pagas. Eso es fiscalización. Es fiscalización. Segundo, medios tecnológicos. Hace un año y medio atrás no podíamos pagar con nuestros teléfonos celulares y muchas personas decían, no tengo cómo cargar mi tarjeta VIP. Hoy día se puede pagar a través del teléfono celular, tú descargas tu QR y ahí tienes una forma de limitar el costo familiar. ¿Por qué? Porque si tú en un mes juntas 39.000 pesos, y eso quedó congelado ahora, siguen siendo 39.000 pesos, el resto de los viajes son gratuitos. Es una medida que implementamos en este gobierno en septiembre del año 2023 y que está plenamente operativa. Tercer lugar, esto es un cambio cultural, Karim, y ahí los medios de comunicación también tienen un rol muy importante. ¿Y qué hemos hecho? Campañas, hemos ido a los colegios, restablecimos un team educativo y fíjate que son los niños los que nos dicen hoy día lo más importante es pagar el transporte público y no solo eso, cuidar también nuestros buses y la infraestructura. Ahora, lo que dicen los expertos es que si se controlara la evasión
y también el uso fraudulento del pase escolar, se podría mantener la tarifa congelada. O sea, estamos hablando de que podríamos tener 2 o 3 años sin alza si ese dinero que no entra, porque la gente no paga el pasaje, ingresara a las arcas del transporte público. Obviamente los esfuerzos están cifrados en eso y por eso es que invitamos a los expertos a proponer nuevas medidas. Incluso hicimos, es más, una reunión de jóvenes innovadores. Tuvimos 2 días en una incubadora de ideas. Nos dieron muchas ideas para cómo seguir trabajando en contra de la evasión. Evidentemente no nos podemos enamorar de una medida. Nosotros no sería irresponsable decir todo es evasión. Evidentemente es importante, pero también el llamado a aumentar el uso del transporte público. También, muy importante, y tú lo decías, el uso correcto del pase escolar y la tarjeta nacional estudiantil. ¿Cuántos casos se detectaron? Solo durante el primer semestre detectamos 2.240 casos en que las personas usaban mal esos beneficios. Paola, esa música indica que tenemos que hacer una pausa, pero quiero que se quede con nosotros porque queremos seguir hablando de esto. Quiero preguntarle qué pasa con los estudiantes, con los adultos mayores, cuándo se va a implementar esto, porque en un principio era el domingo, pero no está del todo claro. Así que vamos a separarnos un minuto. Volvemos de inmediato. Recuerde que tenemos una encuesta que tiene que ver con esto mismo. Los anuncios del gobierno, ¿está de acuerdo o no con el alza del transporte público? ¿Sí o no? Pausa y volvemos. Estamos de vuelta, son las 4:03. Ahí está nuestra pregunta en pantalla. Tiene que ver con los anuncios del gobierno de un alza en el transporte público, que primero iba a ser de 20 pesos, según lo que recomendó el panel de expertos, que mide, por supuesto, el alza del combustible, la inflación, el dólar, etcétera. Sin embargo, el gobierno, desoyendo esto, decidió que el alza sea de 10 pesos. Ha habido algunas movilizaciones, estaciones de metro que han estado suspendidas por minutos también durante esta jornada. Estamos hablando aquí en el estudio con Paula Tapia, directora de Transporte Metropolitano, de la evasión, que ya lo decíamos, ha alcanzado un 40%. Medidas para poder disminuirlo. Yo le hacía la comparación de lo que pasa con el metro, donde la evasión es mucho menor que en el transporte público. Entonces, no es que la gente no quiera pagar el pasaje en un medio de transporte y en otro sí. Tal vez tiene que ver con la forma en cómo se controla el pago. Bueno, efectivamente, no solo acá en Santiago, sino en todas las ciudades pasa este fenómeno de que en el metro, por la infraestructura que este tiene per se, digamos, efectivamente la persona tiende a pagar más que en los buses, digamos. Y por eso es que te comentaba que hemos tomado distintas medidas. Por una parte están los planes pilotos que realizan las empresas para colocar torniquetes. Por otra, hemos aclarado cuándo se usa la puerta trasera, porque durante la pandemia se dio la instrucción de que las puertas traseras se abrieran. Esa instrucción nosotros la dejamos sin efecto, dimos la orden expresa a cada una de las empresas que las puertas tienen que ser cerradas. Pero cuando sí tú puedes acceder por esa segunda puerta es cuando tienes una movilidad reducida, porque evidentemente también hemos escuchado mujeres cuidadoras, por ejemplo, que nos dicen, voy con el coche, voy con un adulto mayor, necesito acceder por la puerta trasera. ¿Y qué hicimos para eso? Implementamos por primera vez la colocación de segundos validadores en la puerta trasera, más de 600, para que las personas también puedan pagar su pasaje cuando acceden por la segunda puerta. Paola, ¿y por qué si se emite esta orden el 2022 las empresas no lo acatan y cuando uno va a un paradero ve que llega el conductor, abre la puerta delantera y la puerta trasera? Pagan 5 por delante y 5 se suben por atrás y no pagan. Y ahí se da el balance de prácticamente el 40% de no pago. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se acata esa orden? Bueno, nosotros primero dimos la instrucción y evidentemente inmediatamente generamos mayor control. Y yo te comentaba también en el break que nosotros solo por dar la instrucción, ese primer mes, el de julio del año 2022, aumentaron en un 27% las transacciones. Por lo tanto, la medida fue efectiva. Ahora bien, ¿ahora qué pasa? Tenemos que seguir controlando. Son multas que se le pasan a las empresas de transporte y, muy importante, hemos focalizado el buen uso de la puerta trasera porque, Karim, aquí lo primero, no queremos que nos pase que una mujer, un hombre que vaya con su coche, que vaya con su niño o niña, no pueda acceder por la segunda puerta. Tiene que poder acceder y por eso tenemos que respetarnos entre todos y hacer un buen uso de esa puerta trasera. Sí, no, me parece que eso pasa. Lo que ocurre es que el conductor, que cuando abre las dos puertas, tampoco él es el encargado de controlar quién se sube, quién paga y quién no paga. Su tarea es conducir el bus y llevar a los pasajeros de manera segura, ¿no? No tiene que estar controlando tampoco eso. Por supuesto, nosotros esto también lo hemos conversado con los conductores y las conductoras, tenemos reuniones permanentes con los sindicatos y efectivamente si hay algo que hemos relevado es el nivel profesional que ellos tienen para poder realizar su función. Y por eso recalco que esta es una sanción que se cursa a la empresa, no al conductor, y muy importante, esto también requiere un cambio cultural. Esto tiene que ver cómo como sociedad
enfrentamos estas situaciones. Y a mí me parece muy bien la pregunta que ustedes hacen, pero yo también la habría quizás reformulado, porque la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con la contención que ha hecho, con el límite que ha puesto el gobierno para subir 10 pesos y no los 20 pesos que estaban establecidos? No nos respondió usted la pregunta de la encuesta. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Sí. La misma que estoy dando ahora, que nosotros tenemos que ser responsables como gobierno. Oiga, Paola, y el aumento de 10 es lo razonable. ¿Hasta cuándo se puede mantener este congelamiento de las tarifas? Bueno, nosotros... Porque como lo decíamos, reitero, que no suba 20 pesos significa que le estamos quitando plata a los chilenos, o sea, nuestra plata de todos nosotros, los chilenos, que se tiene que usar en otras cosas, se está reasignando, ¿no? Para subvencionar el pasaje, que debería costar, según lo que usted me dijo, 1.500 pesos. 1.500 pesos o más, Karin, ¿ya? Y eso no cuesta 1.500. ¿Cuánto más aguanta por el eso? subsidio, por el subsidio. Eso es clave, digamos, porque hay muchas veces cuestionamientos al subsidio y la verdad es que el cuestionamiento es absurdo. O sea, ciudades, piensen ustedes en un Madrid, en un Nueva York, en un Washington, están más subsidiadas que lo que se subsidia en Santiago. Y así todo hemos recuperado la demanda. Piensa tú que en pandemia llegamos a tener una caída de más del 90% de las personas que usaban el transporte público. Hoy día tenemos en nivel de transacciones 5 millones de transacciones. Estamos a 1 millón de transacciones de recuperar las que existían pre-pandemia, pre-estallido. Y eso nosotros hemos trabajado para llegar a ese número. No ha sido casual. A ver, me surge una pregunta. ¿Que el transporte no es un negocio rentable por sí solo? ¿Que es necesario una subvención gubernamental? Absolutamente. El transporte público es un servicio esencial público. Prueba de ello, reitero, que en las grandes capitales, en las ciudades europeas, los subsidios en algunos casos superan el 80 o el 90%. ¿Por qué? Porque tú como Estado, y da lo mismo el gobierno, tú como gobierno de las distintas tendencias políticas, ¿qué es lo que dices? Tengo mayor congestión vehicular si todo el mundo usara su automóvil particular. Segundo, tengo mayor contaminación porque los más de 5 millones de autos evidentemente contaminan mucho más que un bus que pueden ir hasta 100 personas versus 3 autos que ocupan el mismo espacio físico. Y tercero, disminuye la siniestralidad de tránsito. Entonces, el transporte público, no solo en la teoría, en la práctica, logra entonces bajar estas externalidades negativas que tiene el uso excesivo del transporte particular. Bien, ¿cuándo va a concretarse el alza? El alza estaba decretada, tal como lo manifestó el ministro, el día domingo. Nosotros ya ingresamos a Contraloría General de la República el decreto de congelamiento. Esperamos entonces que a principios de la próxima semana o a más tardar cuando tengamos la información podamos comunicar la fecha, que va a ser sí o sí los primeros días de la próxima semana. Primeros días de la próxima semana entonces se concreta esta alza. La tarifa se mantiene entonces para adultos mayores y estudiantes. Paula Tapia, directora de Transporte Metropolitano, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buena tarde. Comenta